Buenas, mi nombre es Isabela Zapata, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano y hoy les hablaré acerca de la economía colombiana. En primer lugar, haré un análisis de los resultados de planes de gobierno de los últimos 4 gobiernos, concretamente el de Uribe y de Santos, sobre su Plan Nacional de Desarrollo. En primer lugar, tenemos en el primer gobierno de Uribe, que se llamaba Seguridad Democrática o Hacia un Estado Comunitario. En este gobierno, Uribe planteaba que quería llegar a un gobierno más transparente y con más equidad social, o sea, que todos tuvieran las mismas oportunidades de llegar a los accesos básicos que tendría un colombiano promedio. Em, También se basó en incrementar el fortalecimiento de lo que sería la fuerza o la seguridad militar y policial. Esto con el objetivo de combatir las fuerzas armadas que se tomaban en el país en ese tiempo. Y pues esto generaba obviamente una problemática social, así que se incentivó, claro está, esta parte social para combatir esto. También, no solo para lo que sería la delincuencia organizada, sino como combatir lo que sería las drogas ilícitas y el narcotráfico que se veía. Y sobre todo para llegar a muchas más partes, municipios concretamente, donde no existía la seguridad policial. En el segundo gobierno de Uribe, 2006-2010, lo llamó Estado comunitario y se siguió con los mismos, digamos, objetivos del plan de desarrollo anterior, que era buscar un Estado más transparente, el fortalecimiento de la seguridad militar y policial, y pues buscar la equidad para todos en la sociedad colombiana. Con esto de la implementación de la seguridad en este gobierno, logró bastantes cosas para combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de esta época. Así que pues tuvo un crecimiento bastante alto en lo que sería la economía, eh, y en cuestión social, pues no tuvo como mucha relevancia, ya que los estándares de pobreza seguían bastante elevados. Este sería el primer gobierno de Juan Manuel Santos del 2010 al 2014, llamado Prosperidad para Todos, donde planteaba, claro está, incrementar el empleo y que se viera menos la pobreza y que hubiera más seguridad. Em, También trataba de incrementar la conformación de las áreas de desarrollo territorial, o sea, crear más viviendas, claro está, para cumplir el objetivo de eliminar poco a poco la pobreza. Em, Quería también en sus capítulos en los capítulos de su plan de gobierno, eh, regalar o dar una tasa de crecimiento potencial del 6%. Eh, Uno de sus principales, claro está, eh, capítulos, objetivos que quería realizar era establecimiento de la paz, establecer la paz. Y pues desde este gobierno, desde esta etapa de su gobierno, empezó a implementar esto. Ya fue en la segunda etapa de su gobierno, bueno, de la etapa 2014-2018, que llamó Todos por un Nuevo País, donde se cumplió el objetivo más importante para el presidente Santos, que fue entablar los diálogos de paz y hacer los, las firmas para realizar la paz que se había tomado tantos años el país. Eh, También se planteó en esta etapa que quería para 2024 reducir la pobreza extrema y que en cuestión de infraestructura y transporte quería, pues, o sea, en cuestión del arreglo de vías para transportar alimentos y demás, quería también fortalecer esta parte.
Como podemos saber, también lo que es en su gobierno anterior y en el gobierno y en su segundo gobierno, basó mucho su plan también en lo que sería lo ambiental. Claro que invertía parte de, los, de la economía para que la minería y la degradación de los suelos fuera rebajada. Aquí vemos un comparativo de los 4 planes de gobierno de presidente Uribe y Santos, y con esto vemos como una comparación de lo que realizó como más importante cada plan de desarrollo. En el primer gobierno de Álvaro Uribe podemos ver que el hecho de que empezara con este fortalecimiento de lo militar y lo policial causó que pudiera lograr 25.000 desmovilizados de las Fuerzas Armadas, un logro muy importante hasta esa época, ya que, como se puede saber, en este tiempo los, las Fuerzas Armadas se tomaban el país y fue un logro bastante alto que empezaran a desmovilizarse. Eh, Como mencioné anteriormente, eh, la policía, el fortalecer esta parte militar y policial, la policía pudo llegar a muchos más municipios donde no se veía este tipo de seguridad. Así que su primer gobierno, al fortalecer esta parte, fue bastante fructífero. En su segundo gobierno, eh, seguía con este fortalecimiento y pudo recuperar, digamos, en su lucha contra las Fuerzas Armadas, recuperar muchos secuestrados que eran tomados pues como rehenes en ese tiempo para usarlos como carnada. Eh, También una parte como social logró que millones, exactamente 43 millones de colombianos pudieran adquirir cobertura de salud. Un logro muy importante hasta esta época que muchos colombianos no podían acceder a algo tan vital para ellos. Ya llegando como a su finalidad, eh, seguía con lo que sería esto de la militarización y fue una guerra incansable contra las FARC. Ya en el gobierno de Santos, su primer gobierno, 2010-2014, su plan, como los logros más importantes que se pueden resaltar en su gobierno, está que que su gobierno nacional tuvo un direccionamiento estratégico y tuvo que, o sea, en esa parte su gobierno no se basó en que las decisiones se tomaran de manera política y por eso tuvo como un declive en la aceptación de los colombianos. Desde, entre las actividades civiles y operaciones militares. Eh, lo que es importante resaltar en esta etapa de su gobierno es que no se logró la consolidación y tuvo muchos problemas acerca de eso. Durante la administración de Santos, la apertura eh, ha sido hacia adentro y la consolidación del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ha sido posible porque el peso continúa revalorado. Así que en cuestión de economía, en este primer gobierno, más que todo no se basaban como en las exportaciones, sino que trataba de que la misma economía colombiana fuera la prevalente. Eh, ya en la segunda etapa del gobierno de Santos, podemos pues, resaltar concretamente su gran logro de que después de 53 años pudo tener un negocio, una negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que esto le otorgó que pudiera lograr ganarse el Premio Nobel de la Paz en 2016. También en cuestión económica pudo llegar a un PIB de 3.8%, una inflación baja, bastante baja, de 7.7%, y pudo reducir un poco una cosa muy importante que se resaltó en los capítulos de su plan de desarrollo fue reducir la desigualdad y la pobreza.
em, pudo reducir lo que serían los homicidios a manos de de las Fuerzas Armadas y reducción de sus víctimas. Em, es importante resaltar que su gobierno, sobre todo su segundo gobierno, tuvo una desaprobación muy alta. Como podemos saber, en su gobierno estuvieron en los paros nacionales, pero esto era más que todo porque solo su gobierno se basaba en los acuerdos de paz y como no mostrar como más proyectos que pudieran beneficiar al país en general. Estos serían como los aspectos económicos de sus planes de desarrollo. Los generalicé completamente para sacar un general de sus dos gobiernos, de los dos gobiernos de Uribe y los dos gobiernos de Santos. En el gobierno de Uribe, la economía fue bastante alta, subió bastante, registrando un valor de 7,62%, manteniendo esto en incremento y para los ojos de los demás algo sostenible. Fue muy beneficioso y tuvo los logros más significativos de los gobiernos hasta su época. Tuvo una cifra récord de 10.500 millones de dólares en inversión directa, algo muy importante que se dio hasta esta época. Ya en el gobierno de Santos, durante sus 8 años de mandato, se generaron 3,5 millones de empleos. Esto muy importante para todo lo que se había planteado en su plan de desarrollo, que era sobre todo incrementar la tasa de empleabilidad para los colombianos. Se ejecutaron 12.810 proyectos de inversión en 873 municipios. Esto también porque, como podemos ver, que se quería reducir la parte de la pobreza social, así que el invertir en municipios concretamente que pudieran ser beneficiados por estas inversiones es bastante benefactorio para reducir esta parte de la pobreza. Eh, el IVA, pues en cuestión como económica, eh, como una desventaja que tuvo bastante fue el hecho de haber incrementado el IVA de 16 a 19%. Y ya que esto pues tuvo una repercusión bastante alta porque afectaba directamente a la canasta familiar y al estar el país y sobre todo tratar como de derrocar lo que sería la pobreza extrema, era como ilógico que subiera eh, el IVA y así que crear más pobreza, no. En esta parte serían como las conclusiones generales de estos dos gobiernos. Para la conclusión de los gobiernos de Álvaro Uribe, dije que independientemente de lo controversial que puedan ser los gobiernos de Uribe en sus 8 años, su gobierno pudo lograr beneficios para muchos sectores del país, como podemos ver en el sector de seguridad, el hecho de que haya fortalecido estas partes, pudo lograr como poco a poco ir segmentando lo que ya lograría Santos, porque el lograr que desde esta época, de su primera gobernación, que se desmovilizaran tantas personas, pudo lograr que el día de hoy podamos decir que tenemos paz. Y en cuestiones de economía y de seguridad de social, como la cuestión social, también tuvo bastantes beneficios. Como podemos ver, la economía en sus gobiernos estuvo bastante alta y lo que sería inflación y deuda social no fue tan alta como lo está en los gobiernos de ahora. Bueno, pero pues, o sea, es como la manera no predispuesta de ver la parte de los gobiernos de Uribe. En la parte de los gobiernos de Santos, eh, concluyó que Santos resaltó su gobierno por lograr lo que muchos mandatarios anteriores no se tomaban en serio o solo no pudieron lograr, que es lograr los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Como mencioné, como se sabe,
pudo lograr esto que tantos gobiernos anteriores no pudieron, como por ejemplo Uribe, aunque haya logrado que muchas personas se desmovilizaran, no pudo lograr que en verdad se pudiera hablar directamente con los altos mandos de las FARC para poder llegar a acuerdos sociales y que todo esto y toda esta guerra que hizo todo el país por años terminara al fin. Y desde una perspectiva económica de este gobierno de Santos, tuvo sus ventajas. Uno de los aspectos más recriminados de su mandato fue el hecho de dejar la deuda externa más alta registrada. Esto es cierto, porque podemos ver que en los registros de deuda externa desde el gobierno de Uribe no fue tan alta como dejó el último mandato del expresidente Santos. Bueno, esta sería como la parte de recomendaciones. Como recomendación, pues es importante como después de ver todo este módulo, considero que es muy importante saber a todo acerca de lo que es la historia colombiana en general. No solo digamos parte económica, sino que muchas personas como que son opositoras de todos estos gobernantes, pero en verdad no saben en qué se basa realmente la política o en qué se han basado todos estos mandatarios. Está bien, pues que hayan tenido muchas desventajas, hayan hecho cosas malas, etcétera, pero eso no significa que no hayan aportado algo al país. Y eso creo que es como de resaltarse. No enaltecerlo, claro está, pero deben resaltarse. Estas no son cosas que la gente en general conozca, simplemente se meten al colectivo y pues no es lógico simplemente estar de opositor y sin conocer en realidad cómo son las circunstancias de a lo que te estás oponiendo. Bueno, esa es como la opinión, la parte final de mi opinión de cada una de las entregas de este módulo de Introducción a la Economía. Bueno, en la primera entrega me pareció muy importante porque eran como todas las problemáticas de las diferentes épocas de la economía colombiana y una parte muy importante que les voy a resaltar es lo de la apertura económica. Hasta la fecha, la economía colombiana se basaba en el proteccionismo, o sea, simplemente lo que podía generar el país dentro de él. Pero el hecho de expandir, abrir la perspectiva a nuevos mercados internacionales, me parece que es algo como muy relevante para la economía y que pues de alguna manera amplió los estándares económicos del país. Otro punto importante de esta entrega fue el conocimiento de lo que sería la masacre de las bananeras, considerando estas como una revolución de la presión de los trabajadores. Como podemos saber, esta masacre de las bananeras fue porque los trabajadores de esta época se sentían oprimidos por el trabajo y no las buenas condiciones que se les daban a ellos. Por último punto de esta entrega serían los tratados de explotación petrolera, donde se habla concretamente cómo es la valorización de este recurso comparado con el mercado global, porque podemos saber que el petróleo a nivel global está evaluado como en $50, más el precio del petróleo en Colombia solo está evaluado en $32. Bueno, de la segunda entrega, eh, pues son los puntos importantes porque también fue importante conocer toda esta parte de los conceptos que no se conocían. Eh, por ejemplo, en los diferentes gobiernos, desde épocas muy antiguas como en 1900 hasta ya sea los últimos 4 gobiernos, no contando los dos como Uribe y Santos, pero las tasas de desempleo, como es la inflación, la deuda externa, y cómo se ha manejado durante estos gobiernos o desde épocas anteriores. Es muy importante saber y las personas deberían de enfocarse en este tipo de conocimiento. Ya en esta tercera entrega, es importante, como lo había mencionado, digamos, en las recomendaciones, que el gobierno de Santos y Uribe, todos estos puntos importantes acerca de lo que han logrado y lo que no lograron del desplanteamiento de sus planes de gobierno, de sus planes nacionales de desarrollo, que es lo que querían lograr en sus mandatos y lo que no lograron, claro está. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.